Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Buenas tardes. Hola, hola. Sí, Sí, sí se se escucha bien. escucha. Buenas tardes. Sí se escucha, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Rodrigo, ¿se escucha? Bueno, se buenas escucha tardes a bien. todos y a todas. Es un placer tenerlos acá hoy día en este horario, ¿no? Un poco particular, un horario de las 2 de la tarde. Quizás muchos suspendieron algunas actividades, ¿no? Laborales, familiares, quizás algunos no fueron a almorzar a su casa, pero bueno, celebramos que estén en este espacio, en este anexo que tiene la Universidad Nacional Jujuy, que funciona como la Casa de Egresados y que funciona como el Centro de Comunicación y Formación Digital. Este encuentro de hoy lo pensamos en el marco de la Diplomatura Universitaria en Periodismo Digital que dicta la Universidad Nacional de Jujuy, una diplomatura que, bueno, ya se realizó en otras oportunidades en la localidad de Ledesma, en el departamento de Ledesma, que ahora actualmente la estamos llevando adelante en el departamento San Pedro y que estamos pensando una futura corte en los próximos meses para la sede de la Quiaca que tiene la Universidad Nacional de Jujuy. Así que bueno, además, bueno, nos están acompañando en la organización la Cátedra de Enfoques de la Comunicación Digital, de la Tecnicatura en Comunicación Digital Convergente, y la agrupación por egresados y egresadas de la Facultad de Humanidades, Identidad Universitaria. Así que bueno, celebramos este espacio, es un espacio donde vamos a debatir, charlar, un poco reflexionar en torno a una temática, ¿no? Que está muy presente en el siglo XXI y más que nada en este ecosistema mediático, ¿no? Donde nos encontramos con los llamados medios de comunicación tradicionales, los nuevos medios de comunicación, ¿no? Donde, bueno, en este espacio también digital, en estas interfaces, ¿no? Que también como nos definen que tienen autonomía propia, convergen discursos, convergen relatos, hay intereses, hay también desinformación, que es lo que nos reúne hoy en esta oportunidad, y bueno, reflexionar un poco en torno a esas fake news, discursos que desinforman, más que nada en la era digital. Así que esta mesa, este panel de hoy, nosotros los pensamos como fake news en la era digital, los nuevos retos del periodismo. Para ello nos están acompañando algunos, bueno, como ustedes ven acá, algunos compañeros, compañeras que reflexionan en esta temática, periodistas del campo de la comunicación social. Falta que llegue Ignacio Jaustuchenko, que también está en camino y va a participar de este panel. Paso un poquito a comentarles quiénes son nuestros disertantes. Él es Horacio Finoli. Horacio Finoli es periodista especializado en educación superior y universitaria, es productor y conductor de Radio AM 770, Radio Cooperativa. Actualmente dirige el portal ahoraeducación.com. Y nos acompaña también la compañera Emilia Raciati, que es periodista, licenciada en comunicación social, colaboró en diferentes publicaciones nacionales y actualmente trabaja para Telan y para el medio de comunicación Letra P. Bueno, es un placer tenerlos acá hoy, Horacio, Emilia, ya va a llegar Ignacio, los voy presentando a Ignacio un poquito, ¿no? Ignacio Kaustuchenko es licenciado en periodismo, docente universitario, especialista en el área de comunicación y cultura y gestión de la ciencia y la tecnología, y actualmente se desempeña como secretario de Extensión y Bienestar de la Universidad Nacional Guillermo Brown. Bueno, es un placer tenerlos en este espacio. Vamos a aprovechar que tenemos en este centro un aula híbrida, un aula donde nos va a permitir tener compañeros y compañeras que están en otros puntos geográficos de la provincia. Si ustedes aprecian la pantalla que tienen a su alrededor, van a ver compañeros y compañeras que se van sumando desde el Zoom, desde el departamento Ledesma, San Pedro, La Quiaca, y bueno, estas aulas híbridas nos dan esa posibilidad de interactuar, de dialogar, de reflexionar con colegas, amigos, amigas, compañeros, compañeras que se encuentran en otros puntos geográficos de nuestra provincia. Bueno, es un placer, y ¿te parece que comencemos con vos, Horacio? Con vos. Bueno, los dejo con Horacio, seguimos con Emilia y bueno,
terminaremos con Ignacio a la espera de que llegue. Muchas gracias a todos y a todas por estar presentes. Ahora, ¿me escuchan bien? Ok. Sobre la fake news, yo lo que primero quisiera decir es que, como bien dice Ignacio Ramonet, que es el director de Le Monde Diplomatique, lo que más tapa hoy la información real es una información. Y si ustedes ven en los últimos días lo que ocurrió en los medios, en el sentido que el modo que tienen las noticias falsas de tratar de evitar y que se difunda la verdad es difundir algún tema que precisamente se presta a un debate en el que todo el mundo se suma y que la información real no aparece en ningún caso. Esto está como tendencia en todo el mundo, no pasa solamente acá, pasa básicamente en los medios concentrados, en los grandes medios concentrados, que no hace falta que les diga aquí cuáles son los grandes medios monopólicos. Y la verdad es que siempre se prenden de una discusión que la gente se engancha, y los ejemplos de los últimos días son bastante interesantes. Por ejemplo, lo que pasó con los insultos que hubo por parte de Franja Morada a dirigentes peronistas. Es un debate que no tiene demasiado sentido, en el sentido de que se produce y todo el mundo se engancha en eso. Y es un debate absolutamente falso, absolutamente falso. Y bueno, las fake news son la otra manera que tienen las fake news de desarrollarse es tratar de siempre ocultar la noticia verdadera. Y se oculta de esa manera, dando otra información que tiene una gran repercusión en los medios y sobre todo últimamente en las redes sociales. En los últimos casos que se registraron durante el gobierno anterior, se detectó que hay entre 400 y más de 2.000 personas que cobrando a través de las redes sociales difunden cosas falsas. Entonces eso se transforma finalmente en una información y la necesidad de desmentirla, porque, digamos, no es cierta, la necesidad de desmentirla hace que la cadena sea interminable y el debate es sobre la verdad o no de ese desmentido. Y bueno, se produce todos los días en todas partes y sobre todo en los temas más sensibles. Últimamente en los temas de género, esto se produce mucho en los temas de género, se repite todo el tiempo. Y me gustaría que todo lo demás que uno pueda aportar en este tema sea a través de las preguntas de ustedes. Hola, ¿se escucha bien ahí? Sí. Primero, no sé, cuando vi el título sobre las fake news, pensaba que, por un lado, los que trabajamos en medios de comunicación, como que hay diferentes abordajes, ¿no? Uno es qué pasa con los que trabajamos en los medios, y a veces nos topamos, circulan fake news, y yo trabajo en una agencia de noticias que produce información permanentemente, está organizada en distintas secciones, política, economía, deportes, cultura, espectáculos. Entonces cada grupo trabaja con una agenda. Y las redes sociales son, como decía recién Horacio, un espacio donde circulan muy fácilmente, desde muertes hasta cifras inexactas, y también digo, cuando hablamos de fake news, a veces son fake news, son operaciones de prensa. Entonces los que estamos produciendo material también corremos el riesgo de caer en esa fake news, y es bueno cómo chequear esa información, cómo buscarla, y las redes a veces hacen que la información circule más rápido, pero también el riesgo es quién es la fuente de eso. Entonces, por un lado digo, para los que trabajamos en medios son un problema que está instalado, ¿sí? Las redes hacen circular noticias que son falsas y hay que ir rápidamente a la fuente, y después pensaba, bueno, ¿qué pasa con los que están consumiendo esos medios?
durante la pandemia hubo una explosión de fake news, ¿no? Digo, hay mucho para debatir sobre qué pasó con los medios de comunicación, si los medios de comunicación estuvieron a la altura de lo que implicaba ese momento. La televisión fue quizás el extremo, ¿no? Con una comunicadora, conductora, como Viviana Canosa, que tomó dióxido de cloro, hubo como un extremo ahí. Pero también, ¿qué pasa con los medios que estaban comunicando en tiempo real una pandemia, temas muy sensibles que tenían que ver con la vida y la muerte? Entonces, los medios estuvieron a la altura, los que trabajamos en medios estuvimos a la altura de ese momento. En la agencia de noticias en la que trabajo se armó una plataforma que se llama Confiar, que está ahora online, si alguien la quiere consultar, donde hay justamente información que daba y que da el Ministerio de Salud sobre el COVID, y también a partir de ciertas preguntas que se instalaban muy rápidamente, ¿no? Como qué pasa con la vacuna, el efecto de la vacunación, bueno, se trataba de dar una respuesta lo más formada posible, y la gente que la armaba estaba asesorada por especialistas. Entonces como que hay distintas pautas ahí, no sé por dónde irán las preguntas, pero quizás una también es, bueno, ¿cómo en definitiva todos nos informamos, ¿no? Pensando que la información es un derecho, ¿cómo nos informamos hoy? ¿No? Quizás la pregunta es, ¿qué pasa? Las redes sociales sí, son un actor importante. Uno entra ahí, ¿qué pasó? Entras a Twitter a ver si... Pero a veces... cómo mirar o cómo leer algunas cosas y algunos medios, y pensar en cómo se produce la información, que ese es otro debate también, porque la fake news también tiene que ver con una crisis en la forma de hacer periodismo, ¿no? Una crisis en los medios de comunicación, una crisis de recursos. Yo estoy haciendo este viaje porque vengo a cubrir una actividad del sector universitario, ¿no? El Consejo Interuniversitario Nacional se reúne. Bueno, ir a cubrir algo y que el periodista esté en el lugar de los hechos. Cada vez es más difícil eso. Después, cuando está en el lugar de los hechos, ¿en qué condiciones está? Cuando vemos la tele, muchas veces hay corresponsales, ¿no? Con sus celulares mostrando... Bueno, eso también es una discusión que está instalada para todos los que leemos, consumimos medios, pero también para los que trabajamos ahí. ¿Hasta dónde vamos a pensar y a debatir esa información que estamos dando, y qué herramientas tenemos para que sea lo mejor posible? Y esto, la importancia de, que me parece que es un debate legítimo y válido, que es estar en el lugar de los hechos, empezar a pelear esas cosas. La pandemia no solo, el desafío de si los medios estuvieron a la altura de lo que implicaba ese momento, y por otro lado, la capacidad de las redes, de las herramientas digitales para producir información, ¿no? Entrevistas que antes se hacían de manera personal pasaron a hacerse vía WhatsApp, por Meet, por Zoom. Bueno, ¿vamos a volver? O sea, estaría bueno, creo yo, que volvamos a las herramientas anteriores, ¿no? O que podamos recuperar algo también de esa territorialidad, de esa materialidad del encuentro, de ir a una actividad, de poder contar la crónica. Y bueno, creo que lo que pensaba es cómo la pandemia nos vino a imponer un montón de debates y a visibilizarlos, ¿no? Desde las formas de trabajo de los periodistas, la forma en la que consumimos la comunicación, y qué estamos dispuestos a hacer todos como sociedad también para mejorar el debate público, porque estar informados hace que el debate público sea más, o sea, que se enriquezca, que lo que circule no sea si la conductora o el conductor de televisión tal cosa, sino, bueno, cómo nos informamos, qué sociedad queremos, cómo la mejoramos, en fin, eso. Muchas gracias, Emilia. Te damos la palabra, Ignacio. Bueno, disculpen, antes que nada, disculpen la demora en llegar, pero justo cuando estaba llegando, bueno, no sé si se habrá escuchado, pero porque tocaba bocina, pasaba justo un tren nazi cargado de un tesoro escondido de la época preincaica. ¿No se enteraron? Está en las redes. Es una fake news. Pero no es un invento mío. Agosto de 2015. Encuentran un tren nazi en Polonia con un tesoro escondido. Lo publicaron varios medios serios de todo el mundo. Agosto de 2015.
Un astrónomo inglés ha descubierto vida en la Luna a través de un telescopio. El hallazgo incluye unicornios y pájaros humanos. Enero de 1835 lo publica el New York Sun, una suerte de mezcla entre el New York Times y Sun. Bueno, un diario que posiblemente, felizmente, si publicaba este tipo de cosas, no esté circulando. Octubre de 2017. Emilio Botín no murió de un infarto en su casa, sino que fue asesinado por su amante, Ana Patricia Botín. Bueno, eso fue de un caso que sería difícil de poner en contexto. Una mujer pasa por quirófano, septiembre de 2014, para tener un tercer pecho. Fotos incluidas. 3. No 2, no 3. Tuvo gran recorrido. Abril 2016. El sitio de valleyreport.com publica la detención de una mujer que había defecado en la mesa de su jefe tras ganar la lotería. Muchos quisiéramos hacer eso, ¿no? Tuvo 1,8 millones de interacciones en Facebook. Octubre de 2016. La web abcnews.com, que ya no existe, publicó que el presidente Barack Obama había prohibido el juramento de la bandera en los colegios. Era falso. Pero como el nombre de la página era muy creíble, ¿no?, tuvo un recorrido increíble esa noticia. Y así podemos seguir. Trump ofrecerá billetes de avión gratis de ida a África y México para quienes quieran abandonar Estados Unidos. 800.000 likes en Facebook. Febrero de 2016. El Papa Francisco apoya la candidatura de Trump. Publicado con 1 millón de interacciones en Facebook, publicado en una web WTO.5. Los grandes medios también lo recogieron. Y así podemos buscar, ¿no?, desde la aparición de la prensa en 1835 ya se publicaban falsedades. Desde siempre la noticia es una construcción. Y como se dijo acá en la mesa, implica una definición, una perspectiva, una óptica, una mirada situada desde un lugar que es política, que es ideológica, que es regional, que es de época. Digamos, no existe la posibilidad de construir noticias desde una realidad o una asepsia, que eso es teórico y que está bien que se aspire, ¿no?, al momento de contar algo verdadero, que se tenga la utopía, la visión de ser objetivo, riguroso, objetivo. Ahora, siempre está ese costado que es el del rigor, ¿no?, el de la responsabilidad del comunicador, que no es de hoy. Hoy, Emilia hablaba de crisis. Hoy la crisis del periodismo es tal que en las redes no necesariamente, digamos, los medios tradicionales son los que informan. O sea, el periodismo perdió el monopolio de la información. Digamos, la gran crisis de sentido que tiene el quehacer periodístico tradicional es que hoy las redes horizontalizaron a los emisores, a los comunicadores. Existe el periodismo ciudadano, ¿no?, con el hashtag no sé cuánto, sumate vos también a la consigna. Entonces todo vale 20. El irresponsable, el borracho, el drogadicto, el enfermo, el psiquiátrico, el profesional, el académico, todos son capaces de subirse a esa ola desde cualquiera de sus perspectivas. Yo no estoy señalando, digamos, es todo igual al debate de ese ágora que no hace mucho, 1994, 1993, hay que leer los textos de la Comisión Europea sobre lo que era la sociedad de la información para ver el optimismo con el cual se veía el tema de Internet. Nadie nos dijo que iba a estar en tela de juicio qué es verdad y qué es mentira, qué es lo real y qué es lo no real. Y ahí estamos, en un mundo en donde más de la mitad de los norteamericanos
no saben o desconocen de que la Tierra gira alrededor del Sol. Creen que es al revés. Es decir, vivimos en un nuevo oscurantismo en términos medievales, o sea, donde el conocimiento transita por, y la información, por ende, transita por lugares inesperados. Y donde conocer y donde estar informado tiene también un condimento que es el de la fe. El de la fe en el sentido de le creo porque le creo, ¿no? Porque está la imagen, porque están las imágenes. Como nunca estamos sometidos a un bombardeo de imágenes. Y en la imagen entra el patos, no solamente la ratio, sino también la credibilidad y la potencia que tenga una imagen. Y si hablamos de imagen y hablamos de posverdad, bueno, caray, Stalin limpiaba gente de fotos, ¿no? Hay fotos de él con Trotsky así, está la foto en donde no está Trotsky, está directamente, ¿cómo se llama? Finoli, Horacio, ¿no? O sea, y lo limpiaban. Porque, digamos, esto es real, esto está documentado. Es decir, la manipulación fotográfica como parte de un relato y obviamente, una intencionalidad política. Y no solamente Stalin, muchos otros. Y estamos hablando de años 20, años 30 del siglo XX. Hoy, con todo el proceso de metaverdad, con toda la tecnología que hay mediante la inteligencia artificial, basta con que una persona grabe 5 minutos de su audio hablando a un video. Hola, soy Ignacio, estoy acá en Jujuy. Que hay dispositivos, hay tecnología de inteligencia artificial que puede hacerle decir a ese yo filmado cosas que yo jamás dije. Vamos a hacer circular un video, si quieren, de una persona hablando y al lado aparece él mismo diciendo, esto yo jamás lo dije. Y es escalofriante ver al tipo duplicado diciendo, esto lo hizo un programa que me grabó y que yo en este momento le estoy haciendo decir lo que quiere. Entonces aparece como un dúplex. Bueno, digo, las nuevas tecnologías claramente son un desafío civilizatorio. Es decir, evidentemente el tema de romper el orden que venía dado en términos de estructura social, obviamente la digitalización pone en jaque mucho de lo que aprendimos en las facultades. Pero ¿saben lo que creo que no pone en jaque? Es los valores. Los principales valores que tal vez no aprendimos en la universidad o en la escuela, pero sí la aprendimos en casa, ¿no? Ese corazón más tibio, esa cuestión de mentir o no mentir, que eso se aprende, o ser buena persona o ser mala persona, digamos, que eso se aprende, o en tu caso no lo aprendes en ningún lado, en tu casa o a donde te hayas, donde vos te sientas en casa. Quiero decir, las nuevas tecnologías me parece que nos arrojan a una cuestión más vinculada a los valores humanistas, a recuperar el ser de las cosas, ¿no? Recuperar el desafío de profesional por la verdad, de buscar más de una fuente. Tan difícil es. Tan difícil. Contrastar fuentes, contextualizar, ponerse en el lugar del lector, ponerse en el lugar de la audiencia. Vean, yo vengo del periodismo científico más que nada, y si hay un espacio en donde el periodismo no es, donde la comunicación no es periodística, en términos de rigor profesional, es en la ciencia, la tecnología, porque es muy fácil decir, el profesor Rodrigo, el doctor Rodrigo logró tal avance, y le mando 4 o 5 párrafos bien floridos contando lo maravilloso que es el trabajo de Rodrigo y equipo, diciendo descubrió, no sé, el mejor yacimiento de litio en la Facultad de Humanidades, y cuento este paper, publicado en la revista. Ahora, ¿qué tal si invierto la cosa? En vez de construir un fenómeno con el autor del trabajo, científico, ¿no?
busco alguna otra universidad que esté también trabajando sobre estos temas y digo, che, ¿qué tal el trabajo de Rodrigo? ¿Es tan bueno como dice la revista que se lo publicó? Sí, te va a decir, bueno, entonces vos podés poner, según hemos hablado con la gente del Tucumán, suponte, o de Salta, o de donde sea, y nos han dicho que sí, efectivamente, es bueno, ahora no es el único, ahora no es el primero. Claro, él va a decir que es el primero, que es el mejor, que es el único. Ahora, poner en contexto, en la Argentina, en el mundo, buscar bibliografía. Me parece que el desafío de la fake news es ser mejores periodistas que nunca, en el sentido de, incluso de Mariano Moreno, ¿no? Si los pueblos no se ilustran, mudarán de tiranos sin dejar nunca la tiranía, ¿no? Es decir, seremos siempre manipulados por nuevas tecnologías y seremos consumidores de basura, y seremos consumidores, y seremos clientes, y seremos víctimas del clic, y no profesionales que contemos historias, que liberen, que engrandezcan, que contribuyan al desarrollo. En las redacciones, seguramente los compañeros acá de la mesa pueden abundar más que yo, está la dictadura del clic. Garpa la nota que tiene el clic. La nota que no tiene clic. Entonces, muchas veces en función de ese mandato de los clics, se escriben barbaridades, al menos en los títulos, justamente para que vaya el clic 1, el 2, el 3, el 4, todo, clic. Porque eso, ¿qué tiene que ver? Con lo comercial, ¿no? Hoy los medios digitales se sostienen por la cuestión del advertisement, ¿no? El ads de Google y todo ese algoritmo que hay vinculado. Claro, cambió la forma. Cambió. Hoy se puede ver quiénes, desde dónde, cuánto tiempo leen mi nota y no leen la de él que está al lado. Antes en el diario uno compraba el diario y decía, y bueno, más o menos el Tribuno debe estar en 25.000 ejemplares. Ah, buenísimo, mi nota la leo 25.000. Esto ya ustedes lo conocen, digamos, el diario francés, el estudio canónico de los años 60, estudia, ¿no? el régimen de lectura del diario, ese trabajo tan canónico, que determinó que obviamente las páginas impares se ven más que las pares, qué recorrido hace el ojo, leer primero el título, después ir al epígrafe de la foto. Bueno, toda esa forma de ir modelando la recepción de la información, el mundo de lo digital lo arrojó por la borda. Porque estamos en un continuum, donde estás en un medio que es alguno de estos que acabo de leer, y saltás a Clarín, o saltás a Página 12, o saltás al Pregón, digamos, medios profesionales que conviven con esta basura, como decía Horacio, las granjas, ¿no? Las granjas que de trolls y de difusores de falsedades. Así que a mí me parece eso, como para abrir el debate, esto, digamos, ponerlo en un contexto de... quería leerles el texto, es una cita de la Comisión Europea vinculada a la Sociedad de la Información de 1994, que anunciaba, ¿no? Como exaltándolo, el progreso de Internet y la prosperidad que iba a traer, la presencia extendida de nuevos instrumentos y servicios de información ofrecerá interesantes oportunidades de construir una sociedad más justa y equilibrada y de favorecer la verdad y la realización personal. La sociedad de la información cuenta con el potencial de mejorar la calidad de vida de los conciudadanos europeos, de aumentar la eficacia de nuestra organización social y de reforzar la cohesión. Bueno, ¿verdad? Un mundo cruzado por brechas donde la desigualdad en términos de acceso y no acceso a la información está más patente que nunca. Una pandemia que puso en sobrerelieve totalmente la inescrupulosidad de muchos medios, de muchos dueños de medios que por acrecentar sus ganancias han publicado cuestiones como... Tengo acá una selección. No, antes me llegó. Amigo, apagar los celulares esta noche, de las 12:30 am, alguno te lo habrá recibido, a 3 am, por una radiación cósmica que pasará cerca de la Tierra. Apagar los celulares y no ponerlos cerca de tu cuerpo causará daños.
por favor, páselo a tus amigos y familiares. Es una noticia de la NASA publicada en BBC. Carajo. O sea, la pandemia y todo lo vinculado al COVID y ese caminar a tientas de la humanidad al enfrentar este enemigo desconocido, la verdad que en términos de lo que fue la construcción del acontecimiento y el acompañamiento de los medios a nivel general, me parece que no estuvo a la altura, que lejos de volverse una comunicación solidaria, una comunicación de bien común, una comunicación que piensa en términos de emergencia, lejos estuvieron los medios. La verdad que hubo polarización, si la vacuna la traía Macri era una cosa, si la vacuna la traía Cristina era otra, pero pasó acá y pasó en todas partes del mundo. Si la vacuna era de Putin, bueno, lamentablemente Putin ahora está mostrando una cosa que es increíble, ¿no? Violencia y un genocidio prácticamente está haciendo sobre poblaciones civiles. Pero hace unos años, la verdad que la diplomacia de vacunas de Rusia era una cosa que no era como para tacharlo de por sí, ¿no? El Sputnik funcionaba, no era un chip. O las chinas, no, si la vacuna viene de China. Entonces, la relación de la información con la verdad es, me parece que el ADN de lo que nos tiene que mover a nosotros como comunicadores sociales. Y siempre va a haber nuevos desafíos. El periodismo como primera versión de la historia camina a tientas en la oscuridad, avanza sobre lo desconocido, sobre lo nuevo. Y se puede equivocar, pero lo que me parece que no se puede equivocar es en mercantilizar la verdad, por lo menos los que somos profesionales de la comunicación, por lo menos los que tenemos alguna responsabilidad, algún ascendente sobre como dirigentes, muchos de los que están acá presentes, y como profesionales. Dejemos que bueno, si hay falsedades, transiten por otros lados, ¿no? Bueno, está ahí como para empezar. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias, Emilia. Bueno, abrimos una pequeña ronda de debate, una pequeña ronda de reflexión. Quien tenga alguna pregunta, alguna duda, algún aporte que quiera realizar, bueno, puede tomar la palabra, le pasamos el micrófono para que, bueno, tengan la posibilidad también de interactuar en este diálogo. Por allá veo un compañero que dice que lo palmea al lado. No sé si quieren hacer algún aporte. O alguno de los compañeros, compañeras que se encuentran en el aula Zoom, que quiera hacer alguna pregunta, alguna consulta sobre esta temática. Bueno, al fondo hay un compañero que quiere tomar la palabra. Buenas tardes. ¿Quieres hacer una consulta? Para brindar cualquier tipo de información, tanto en la parte nacional e internacional, legalmente, digamos, hay leyes, estamos flojos en esa parte. Exactamente para fake news, no. Hay leyes, sí, vinculadas con el derecho a la información, con la veracidad, todo eso, pero yo quería decir un dato para que ustedes se den cuenta de qué estamos hablando y a qué nivel de degradación llegó todo esto. Yo trabajé muchos años en Clarín. Desde hace unos cuantos años, bastante antes de la pandemia, la tapa de Clarín no se hace más a través de los periodistas, que eran los jefes de redacción habituales. Participan psicólogos, que son los que deciden los temas y el modo de encarar el tema, y obviamente se darán cuenta que esto es por la lavada de cabeza que hay a través de los títulos. Como consecuencia de eso, creo que saben que Clarín, que era el número 1, en este momento es el número 3. Primero es Infobae, segundo es La Nación, tercero es
Clarín y no le importa, porque la fuente de recursos principal de ese diario ya no es más el diario, es Telecom, es todos los sitios de internet que tiene, es Cablevisión, la televisión por cable, y bueno, ahí explica un poco la situación, pero el hecho de que participen psicólogos en la confección de la tapa del diario, bueno, muestra un camino que en la práctica lo ven todos los días cuando ven la tapa del diario. Muchas gracias, Horacio. ¿Hay algún compañero o compañera que quiera realizar otro aporte? Paula. Sí, buenas tardes. En relación a la guerra entre Ucrania y Rusia, que vemos que ponemos un canal y sobre el mismo hecho, sobre las mismas cosas, dicen una cosa, cambiamos de canal y es otra cosa. ¿Cómo vinculan las fake news con eso? Existen, sabemos que hay fake news, pero es difícil a veces establecer, ¿no? De dónde, qué canal dice la verdad y cuál no. Sí, a mí me gustaría redondear un poco el planteo, que es muy interesante, la cuestión de la regulación, ¿no? El control, es decir, la mordaza o no, ¿no? Hasta dónde se puede regimentar, se puede regular, se pueden poner normas a la comunicación. O cuáles son las leyes que deben gobernar un espacio donde les leí un fragmento de algo que era la utopía, ¿no? De la libertad y el desarrollo y la expansión de lo bueno, bello y bondadoso, ¿no? Que iba a ser la sociedad de la información como última utopía, ¿no? Y la verdad es que hoy se está discutiendo, y es un desafío jurídico enorme. En algunos países Internet no es libre. En algunos países no todo el mundo puede publicar o tener redes, ¿sí? Occidente tiene un paradigma, otros países, China, Rusia y otros países del sudeste asiático tienen límites, Cuba, digamos. Hay tensiones, no está definido eso, no está resuelto. Y es uno de los temas que está hoy por hoy discutiéndose. ¿Cuáles pueden ser algunas de las soluciones para al menos sancionar el daño que un medio de comunicación o un comunicador despliega frente a un hecho que se demuestra, ¿no? Frente a un hecho gravoso. Pero digamos que es un tema muy delicado. La cuestión de la libertad de expresión como derecho humano universal, el derecho a expresarse. Bueno, digamos que es uno de los pilares que no puede ponerse que hay que garantizar, ¿no? Que no puede ponerse en controversia. Pero sin duda que es un tema sobre el cual hay que trabajar. Yo creo que los estados se deben un debate. Los legisladores debieran pensar en formas para no sé si regular, pero sí explicitar y educar, o sea, explicitar los casos, demostrar los casos, que no quede en nada cuando algo se demuestra que es verdaderamente falso y malicioso de verdad, ¿no? Un poco como el derecho a réplica. Vieron que si uno gana un juicio por injurias, bueno, tiene que poner, ¿no? Un periodista tiene que poner, bueno, sí, pero sale en la página 75, chiquitito así. Digamos, ¿no? Se reconoce el dolo, algo así debiera haber, creo. Ahora, lo que estoy seguro que hay mucho por hacer y no se está haciendo es en la educación. En la educación para así como hubo una educación cívica,
seguramente la mayoría de nosotros recibimos educación cívica o educación ciudadana. Yo creo que el mundo digital nos arroja hacia el desafío de ser ciudadanos digitales. ¿Y qué es ser ciudadano digital? Ser personas, y más aún los profesionales de la comunicación, con capacidades suficientes como para poder distinguir la basura de lo que no es basura. Y no es fácil. Y a la gente mayor le cuesta un montón, ¿no? Caer, aparte, muchas veces se meten en créditos y se meten en cuotas. No, pero era el hora 12. Y no era era uno que en Instagram puso ahora 12, pero no, era un privado, era un prestamista. No, pero si estaba la cara de Cristina. Y sí, pusieron una foto de Cristina, ahora 12, y que te damos 1.000 pesos con el recibo de sueldo, o 10.000 pesos con el recibo de sueldo. Esto es real. O metete en el crédito del auto. Y es todo atado con alambre, todo trucho. O sea, lo digital, así como permite que todos tengamos un medio de comunicación potencial en la mano, también lumpenizó, degradó la comunicación en un punto. Nos volvió medio indigentes. O sea, nos volvió en vez de hi-fi en low-fi. Hoy las imágenes que circulan forman parte de una cultura que es la cultura meme. Estamos en una cosa, un engrudo, vivimos. Seguramente Emilia y Horacio, que tienen medios a cargo, saben que a veces, mandame una foto, ellos están acá cubriendo el CIN, y mandame la foto, y el rector X le van a mandar una foto sacada con el celular, se la va a mandar, y va a aparecer publicada. Porque los megapíxeles de hoy por hoy, de un celu más o menos, va para... Ustedes saben a qué me refiero, o sea, tal vez no se banca el papel impreso, pero para la pantalla va. Y dale que va, es un dale que va. Antes estaba el fotógrafo, estaba el iluminador, el maquillador, el cámara que venía con 3 más. Hoy vas a un canal de televisión y son pantallas como son cámaras como esta, que es un robot. Antes había un cámara, un meritorio atrás. Es decir, lo digital, por un lado, democratizó, permite que todo el mundo tenga. Algunos hablan del periodo cámbrico, ¿no? Una especie de explosión creativa. El periodo cámbrico fue hace 50.000 millones de años cuando la vida salió del agua. Una explosión. Se inventaron los ojos, o sea, aparecieron los ojos como salto evolutivo. ¿No? Fue un momento de la vida donde la vida salió del agua, aparecieron los primeros reptiles. Bueno, estamos en un periodo cámbrico de lo digital. Explotan plataformas por todos lados. Explotan oportunidades de negocios. Aparece Tinder, aparece Netflix. ¿Quién se iba a imaginar que iba a ser negocio poner toda una serie, toda una temporada? Si nosotros vivíamos el jueves a las 9 es la serie, no me la pierdo. O ¿no? A las 22 horas, canal tal, corríamos para llegar. Y hoy lo ves cuando quieras. Bueno, y es un plan de, digamos, es un esquema de negocios distinto. Entonces, estamos frente a un cambio muy grande. Estamos, por otro lado, frente a una pauperización muy fuerte de la cultura meme, ¿no? A Barack Obama, Twitter lo hizo presidente. A Trump, los memes lo derrocaron de alguna manera, ¿no? Lo derrocaron o le hicieron perder una elección, vamos a decir. Es decir, lo digital está poniendo en jaque un montón de cuestiones vinculadas al orden de lo visible. Y estamos frente también a la cuestión al desafío de los no objetos. Es algo inédito en la humanidad, que estemos hablando de cosas que no son objetos. Estamos rodeados de no objetos. Los medios digitales son no objetos. ¿Dónde está? No objetos. Hay un montón de filosofía contemporánea que está pensando y está elaborando esta cuestión de los no objetos. El tacto, desde que somos bebés, nos da tranquilidad. Tocar algo, ¿no? Asirlo. Hoy, la web, ¿no? Internet, recién se decía Infobae. ¿Dónde está Infobae? Seguramente es un edificio, pero está en todos lados, ¿no? Si uno tiene acceso. Y así. Es como, estamos, como hablan los genios que fueron la escuela de la ecología de la comunicación de McLuhan, de los canadienses, ¿no? Que en los años 60 hablaban de los medios como ambientes. Y la academia un poco que lo
los ningunearon, ¿no? Alguien que decía, el medio es el mensaje. El medio es el mensaje. Y los medios son ambientes. Y hoy, fíjense si no estamos metidos en ese ambiente, en esa mediósfera. Un ambiente del cual no podemos salir. Hasta hace poco había que entrar a ver un mail. Hoy estamos en las redes. Estamos en esos ambientes, en esos ecosistemas digitales en donde creo que somos más clientes que ciudadanos. Entonces, ¿hasta cuándo? Bueno, qué importante pensar, ¿no? Las ciudadanías digitales también, ¿no? Bueno, es importante poder pensar también las ciudadanías digitales y cómo estamos ejerciendo ese rol de ciudadanos digitales también nosotros, ¿no? Una temática que se da para charlar bastante. Bueno, le vamos a dar el pase a algunos compañeros, compañeras que tienen la mano levantada en el aula Zoom. Ahora lo estoy viendo a Sabrina Galván, pero anteriormente creo que Cristian Rodríguez tenía también la mano levantada. Sabrina, activa tu micrófono y bueno, hacer la consulta, el aporte que quieras realizar. Hola, ¿ahí se escucha? Perfecto. Bueno, lo que yo quería decir es que, bueno, ya soy una señora grande y no voy a ver, o voy a ver la muerte de los medios, estoy casi segura, de escritos, por los digitales, de la televisión también, que va a terminar siendo, como decían los disertantes, a demanda, ya es a demanda, ¿no es cierto? A demanda de lo que yo quiero ver, de lo que yo quiero escuchar, de lo que solo me interesa. ¿Ustedes creen que alguno de los medios tradicionales se salva? Yo siempre pienso en la radio, será porque es mi primer amor, que es que la radio sigue teniendo esa magia, esa conexión con el otro, o ese hablar con el otro, esa necesidad con el otro. Lo comparo con el supermercado, ¿no? Cuando los empleados te dicen, marque usted sola los productos, no quiero que me atienda una persona, o sea, quiero que me escuche alguien, que me vea alguien. Yo antes de responderle a Sabrina, ¿era? No, Sabrina, quería responderle acá a la Sí, compañera que preguntó por la guerra y cómo informarse sobre este tema, y la verdad que yo no soy especialista en política internacional, no estoy en esa sección ni en la agencia ni en Letra P, que tienen los dos medios secciones internacionales, y no te puedo decir qué tendrías que escuchar, ni ver, ni leer especialmente. Lo que digo es que cada vez es más difícil responder una pregunta así, y a su vez siempre hay una respuesta que es, cada uno construye esa lectura, ¿no? O sea, va y busca, y lo mejor es poder ir a distintos medios. Lo que está pasando también es que cada vez es más difícil hacer eso porque los medios responden a una agenda donde la polarización gana, ¿no? Y donde entonces hay determinadas voces que se tornan centrales y medias payasescas también, pero que, bueno, que lo que hacen es que ese debate no se produzca, que quede ahí obturado. Y sobre lo que decía la compañera de la radio, es verdad que también pasa que la radio hoy también es a demanda. Hoy podemos ver radio, podemos ver transmisiones de radio por YouTube, y si nos perdimos la última parte del programa de radio, volvemos con el botoncito y vemos el final del programa. Yo no sé si hay medios que se salvan. Lo que digo es que yo como periodista o como trabajadora de prensa no sé si puedo pensar en los medios. Sí, lo que me interesa pensar es qué hacemos los trabajadores de prensa con esto que avanza y que tiene que ver con que si vos haces radio te filman también, entonces esa radio ya no es lo mismo que antes. Si trabajas en la prensa gráfica, como es mi caso, bueno, vos haces una entrevista donde vas con un fotógrafo o con una fotógrafa. La agencia donde yo trabajo, que es la agencia pública, la agencia de noticias TELAM, es una agencia nacional y federal que tiene corresponsales en todo el país, y tiene un sector audiovisual, porque ya lo que antes era, mandamos el cable, o sea, los textos y la imagen, se complementó, creció con video, creció con audio, creció con un servicio de radio. Entonces lo que digo es, ¿qué hacemos nosotros con esa, no solamente como oyentes, sino bueno, qué pasa con los trabajadores de esos medios? ¿Dónde están hay que volver a discutir convenios, hay que volver a discutir condiciones de prensa, porque y también ahí la pregunta es, ¿qué pasa con la gráfica, ¿no? En este mundo de
como decía Ignacio, bueno, las imágenes prevalecen, los memes. Bueno, ¿qué pasa con la gráfica, con el que escribe un texto? La gente lee cuántos caracteres, la pelea por los caracteres en las redacciones. No, esto es muy largo, que cortarlo. También es verdad que está probado que las notas largas se leen. Es mentira que las notas largas no se leen, eso es una mentira total. Pero además, la pregunta para mí es, no sé si por eso, intentando responder lo que preguntaba la compañera, de si hay medios que se salvan. Yo no sé si hay medios que se salvan. Digo que me parece, o estoy más para pensar, ni siquiera para responder, pero para pensar y preguntar qué vamos a hacer los trabajadores de prensa con estas condiciones que avanzan y que nos imponen otras formas de trabajo, ¿no? Donde hay las redes también, ¿no? ¿Qué pasa? Vos vas a cubrir algo, bueno, ¿lo tenés que escribir el texto o tenés que estar en tus redes contando lo que pasa? Son dos tareas distintas, ¿no? O sea, son dos formas de comunicación distintas y hay un trabajo ahí, digamos, el que va a trabajar, el trabajo periodístico, ¿cómo lo pensamos? ¿Cómo lo planteamos? ¿Cómo lo defendemos también? Eso digo que es un debate. Y como trabajadora de un medio público, también creo que los medios públicos tienen esa responsabilidad, y más en este contexto, donde prevalecen las fake news, sin duda, y donde los privados están atrapados en otra lógica. El problema de los medios públicos, es que queden atrapados también en esa lógica de los clics, ¿no? Creo que ese es un debate y una responsabilidad mayor para ellos. Sí, bueno, seguimos con los compañeros y compañeras que están en el aula Zoom. Tiene la mano levantada Elvio. Cuando quieras hacer tu aporte, Elvio, abrí el micrófono. Bueno, buenas tardes. Una consulta a los disertadores, ¿no? ¿Cómo, construir una información que se acerque a la verdad, ¿no? Cuando, las fuentes que a veces consultamos tienen su subjetividad, tienen un punto de vista, y uno, que quiere brindar una noticia dentro de todo más cercana a la realidad, a veces se encuentra, ¿no? Con estas versiones, ¿no? Que uno puede consultar a la vez. Más para Fernando. ¿Cómo llegamos a la verdad? ¿Cómo llegamos a la verdad? ¿Qué pregunta? ¿No? ¿Qué pregunta? Es muy difícil. Es difícil para nosotros, me imagino para ustedes. La impresión que uno tiene a primera vista es que tiene que despejar todo el barullo, todo el maquillaje que tenga cualquier información, y por supuesto recurrir a más de una fuente, en lo posible a la fuente original, no al medio que la transmite, sino a quien efectivamente produjo la información. Es la única manera que yo encuentro, pese a que es muy difícil, porque si vos ves TN es una verdad, si ves C5N es otra verdad, y si ves otro canal es una tercera verdad. Entonces uno tiene que tratar de recurrir efectivamente a la fuente original. Esa es mi idea. Muchas gracias, Horacio. Yo quise agregar en ese sentido también una sana distancia con la fuente. Porque, sobre todo en un contexto de guerra, ¿no? Esto de la primera víctima es la verdad en una guerra, el periodismo también pasa a ser propaganda. Inevitablemente pasa a ser propaganda. Pasó acá, repasen la revista Gente o los medios en la Argentina en la guerra de Malvinas. Obviamente estábamos en un proceso no democrático, una dictadura, pero los medios se pusieron, se pintaron la cara, digamos, y claramente había un cerrojo informativo en donde el único canal que había era el Canal 7 con Casanseu, Nicolás Casanseu enviado, y después él se enteró que no pasaron ni el 5% de las cosas que él mandaba, ¿no? Porque él mostraba también a veces la situación en la que estaban los chicos, y no, obviamente no era políticamente correcto, ¿no? Así todo, la tarea que cumplía es una función de Estado, que es la comunicación, es una herramienta estratégica frente a un objetivo mayor, que es frente a un conflicto bélico. Pensemos en la comunicación también como factor
psicológico, ¿no? Es decir, como factor, por un lado, para adentro, de generar cohesión interna, y para afuera también de, bueno, de ocultar lo que se tenga que ocultar para ganarle al enemigo. A mí hay un dato muy interesante de la guerra actual, que es que el ejército ruso, al invadir Ucrania, en esta operación supuestamente de liberación de los estados más del este, y el bombardeo a poblaciones civiles, acompañan a los convoys de tanques y infantería un carro crematorio. ¿Para qué? Para evitar la foto de las propias tropas, de los propios soldados caídos muertos. Para evitar esa imagen de un soldado, un oficial caído, incorporan, ¿viste? Para limpiar, para que la imagen, es decir, como la guerra como teatro de operaciones y como cierta teatralidad, cierta escenificación, ¿no? Acá traje un libro porque sabía que este tema iba a estar interesante para discutir. Es un libro de Baudrillard que seguramente algunos han leído, que es el de la guerra del Golfo no ha tenido lugar, donde él, Baudrillard, cuenta, y si alguno quiere podemos conversarlo después, cuenta cómo se disfrazó de guerra una atrocidad, que fue el ataque en el 91, la operación de Tormenta del Desierto contra Saddam Hussein en Irak, 1991, hace bastante. Y lo que uno veía por la tele eran lucecitas cruzando el cielo nocturno, y eso era la guerra. Y nunca se sabía, nunca se vio un rostro de un iraquí, ni las poblaciones arrasadas. Es decir, evidentemente hay una cuestión de propaganda frente a una situación de excepción como es una guerra. Ahora, ¿no estaremos viviendo cotidianamente una guerra de baja intensidad, en donde todo el tiempo estamos viviendo una verdad construida con una finalidad determinada y no tenemos la suficiente densidad cívica, densidad social, como para poder, en fin, esto que planteaba el compañero mediante la red, mediante la plataforma? Es decir, ¿cuáles son los recursos? Es decir, ¿cómo hago? Tener más herramientas para podernos manejar tranquilos, porque incluso en lo que él plantea hay cierto temor a opinar, y yo creo que no hay que tener temor a opinar, porque decía, no, porque la verdad objetiva. A ver, una cosa es un hecho, otra cosa es la interpretación del hecho, y si uno está tranquilo de conciencia, puede trabajar tranquilo en un texto donde está el hecho descripto, la información neutra, vamos a decir, objetiva, y después opiniones, background, ¿no? Y otra cosa es lo que nos convoca esta tarde, que es la mentira como materia prima de una pseudo información. O sea, trabajar con una materia prima que es la mentira, que es bien distinto a el problema de mi punto de vista frente al hecho noticioso. Estamos hablando de algo mucho más grave que confundir opinión de información. Muchas gracias, Ignacio. Creo que tiene la mano levantada ahora sí, Cristian, te estamos viendo. Cristian es un periodista del departamento de Ledesma. Cristian, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto, Cristian. Bueno, no, el primer planteo que quería hacer era sobre el tema de la parte educativa que tiene el público que escribimos, ¿no? Porque, bueno, a lo largo de la historia hemos ido evolucionando con la imprenta, ¿no? Desde hace muchos años ya, de lo que fue desde la Revolución de Mayo en adelante, han ido cambiando las ideas, ¿no? Y a veces los medios de comunicación como que se han concentrado, por ejemplo, en aquellos años en la escritura en papel. Después se han ido innovando con otras incorporaciones hasta, bueno, llegar a esta actualidad que está todo muy diversificado con la tecnología y lo que son los medios tradicionales, las redes sociales. Entonces mi pregunta es, quizás el periodismo también no acompañó esa evolución, porque por ahí podemos pensar que lo que estamos escribiendo es lo que realmente le interesa a la gente, y quizás no. Entonces digo, ¿cuál es la mirada que hay respecto de una autocrítica, ¿no? De lo que ha sido el sistema de comunicación a lo largo de los años, y potenciar eso, ¿no? Gracias, Cristian.
¿Puedes repetirlo, Cristian? Cristian, ¿puedes repetir la última parte de tu consulta? Se lo comió el abuelito. Se mutió. Pensando si los medios acompañaron eso, yo creo que los medios como empresas periodísticas sí, quieren redes, quieren imágenes, quieren tener clics. Sí, en ese sentido digo, pero no sé si es acompañar, ¿no? Un proceso de digitalización o de lectura. No sé, digo, ¿quién compra diarios hoy? Bueno, ¿cómo es la forma de circulación de la prensa escrita? Es todo un tema. Igualmente, yo creo que la digitalización digamos, avanza, ¿no? Todos nosotros entramos a las redes o entramos a portales y eso, digamos, está instalado en la forma de circulación de la información hoy en día, no se puede negar eso. Quizás sí volviendo un poco al planteo de la regulación y un poco lo que planteaba Ignacio, sí, digamos, es importante regular. Creo que en eso vamos a coincidir, no sé si alguno no, hay que regular la circulación de la información. Las redes sociales, bueno, hubo un debate en la Argentina grande que fue la ley de medios, ¿no? La ley de servicios de comunicación audiovisual, donde se debatió, después de mucho tiempo, años, décadas, la circulación de la información. Después podemos discutir cómo terminó ese debate, qué pasó con esa ley, si a uno le gusta más, le gusta menos, si le faltaba algo o no. Pero hubo un momento en el que ese debate estaba. También es verdad que hay una pregunta para hacerse, que es ¿qué pasó con ese? Digamos, ¿era tan alto ese debate si la ley después fue derogada tan rápidamente, ¿no? Y lo que sí es, si la ley fue derogada, inicios del macrismo, hoy en la agenda pública no volvió a tener el tema de la comunicación o de la circulación de la información, la pregunta por la regulación. No está. Yo no sé si hoy esa pregunta puede llegar a tener un debate interesante. Me parece que hoy está muy embarrada la cancha, para decirlo en otros términos. Me parece que hoy los medios y la pandemia, después de la pandemia, eso es algo que pensaba cuando hablábamos antes de la pandemia, que sí, los medios no estuvieron a la altura, pero el inicio de la pandemia, no sé si ustedes lo recordarán, pero empezó con todos los medios, con los diarios, yendo a la prensa escrita. Hubo un día en el que salieron todos con las mismas tapas, y diciendo que era toda la misma tapa, un fondo, y una frase que no recuerdo cuál era, el virus lo mandamos entre todos, algo así, y que eso sucedió. De ahí, cómo terminó después con sus momentos de cuarentena, vacunación, ni hablar. Creo que la vacunación sí fue claramente un momento en el que los medios no estuvieron a la altura del debate, de lo que implicaba eso, de lo que implicaba una campaña de vacunación de esas dimensiones. Ahora, sobre la digitalización, no puedo decir que, no sé, no me atrevo a decir si los medios avanzaron más rápido o no que lo que lo que la ciudadanía imponía en la forma de circulación de la información. No sé, la verdad es que no lo sé. Buenas. Para hacer una consulta con respecto a las fake news, sabemos que por detrás de cada medio, ya sea Clarín, Página 12, hay un aspecto político. ¿Mm? Acá en Jujuy también se da eso, yo creo que en otras provincias también. Mi pregunta era, ¿quién chequea a los chequeadores? Hay una página que se llama chequeado.com. ¿Quién chequea a chequeadores? Y ahora, claro, esa es la gran pregunta, independientemente de cada información que haya ahora, ¿cuál es la veracidad de cada información? Porque circula por las redes sociales y obviamente por los medios de comunicación nacionales y provinciales. Ahora la gran pregunta es esa. ¿Quién chequea a los chequeadores? Fuerte con esa forma de contar la realidad.
pero lo que digo es que no, porque tampoco, o por lo menos yo digo, no coincido con esa idea de chequeado del grado cero, ¿no? Como que acá te voy a contar la información, esto es. Y la verdad que siempre es un punto de vista, siempre es una perspectiva, siempre elegís desde dónde, elegís qué hechos, ¿no? A veces no podés porque la agenda, bueno, hay hechos que por suerte crecen en la agenda y se instalan, y a veces la demanda popular y la expresión popular hace que esos hechos se instalen con más fuerza, pero no, por lo menos creo que es una falsa ilusión esto de, bueno, acá podés chequear todo lo que está. Digo, de hecho, yo antes hablaba de la plataforma Confiar, que es una iniciativa de la Agencia de Noticias, y es una agenda acotada, que también generó ciertos debates, ¿no?, entre los trabajadores. Bueno, pero ¿quién chequea esto? ¿Cómo es? Estábamos hablando de una pandemia, ¿no?, y de información sobre la salud, y que eso estaba en la agenda puesto en jaque. Pero no sé, yo no acuerdo mucho, no le creo mucho al chequeado y a la casta toda la información. Me parece que siempre hay una perspectiva, siempre hay un punto de vista, siempre se le elige qué chequear y cómo contar ese hecho que vas a contar. Muchas gracias, Emilia. Acá hay una cosa, tengo la impresión, ¿no?, que hay una cosa que no se ha dicho de ninguna manera, y los medios no son medios, son actores políticos con intereses. O nos olvidamos de lo que pasó con Aníbal Fernández cuando le birlaron la elección por una noticia absolutamente falsa, porque no era cierto. O sea, son actores políticos muy importantes que representan intereses. Eso quiere decir. Acá el compañero quiere hacer una. ¿Puedo agregar para redondear la de él? Yo creo que el que tiene que, abundando en lo que planteaba Emilia con respecto a chequeado, justamente somos nosotros. O sea, el último chequeador sos vos, el último chequeador soy yo. Digo, a veces hay información más accesible o no, pero es uno con el hábito, con la capacidad de poder distinguir lo verdadero de lo falso, distinguir lo que está bien de lo que... Hay algunas, yo me apunté acá cuatro tips para distinguir qué puede ser falso de lo que no. La mayoría de las informaciones no citan fuentes y son anónimas. Así evitan problemas legales. Tienden a ser atemporales. No es información situada tienden a ser atemporales para que puedan ser transmitidas en cualquier momento, incluso bastante tiempo después de haberse escrito eso y hecho correr. Siempre tienen una forma atrayente, siempre tienen un gancho, siempre intenta captar la atención de una forma que el destinatario tenga como la tentación de reenviarlo y compartirlo en su WhatsApp, por ejemplo. O sea, el éxito de este virus, ¿no?, de este virus que son las fake news, es su transmisibilidad, ese encantamiento que genera ese veneno que va esparciéndose. Es así. Entonces, se reenvía y se reenvía y se reenvía. Cuarto, tienden a estar escritos sin regionalismos. Una suerte de español neutro, ¿no? Como si puede ser leído en México, en Madrid, en Jujuy, Córdoba o Ushuaia, ¿no? Es decir, escritos sin regionalismos, en un lenguaje estándar. ¿Por qué? Porque, bueno, con eso se garantizan más expansión. Y después tienen en su mayoría una petición de reenvío, ¿no? Una cosa de advertir sobre concientizar, avisarle a los tuyos, evitar las tragedias, ¿no? O la mala suerte también. Reenviarlo esto para evitar la mala suerte. Llegamos a ese punto de oscurantismo también, de creer que realmente existe la mala suerte. El objetivo es captar las direcciones para crear bases de datos. Bueno, es decir, me parece que es uno el que termina teniendo que tener las herramientas para poder, abundando en el planteo de, obviamente, lo que decía Horacio me parece fundamental, los medios son actores políticos, pero nosotros también tenemos que ser actores políticos. Activar micrófono.
Exactamente, bueno, hasta qué punto, ¿no? la línea editorial, el objetivo lleva a... Bueno, eso sí, claro. Creo que el mismo, no sé si el medio, pero la verdad que no lo sé. Creo que el periodista que era Gustavo Silvestre dijo en algún momento que eso había sido un error, o sea, habló de esa situación. Sí. Sí, lo que pasa, claro, ese es el punto. Que si eso es, digamos, definir qué es una fake news, ¿no? Que digamos, lo que estaba leyendo Ignacio es otra cosa. Quiero monopolizar pero una fake news es Macri subido a un colectivo, parado en un estudio de televisión, y el video desde adentro lo muestra él como viajando en el 60, la línea 60 en Buenos Aires, la línea de Tigre a Constitución, bien de trabajadores. Eso es fake news. Cuando se demostró que ese video tan maravilloso del presidente de la Nación viajando en colectivo, en realidad vos te bajás la foto de afuera del colectivo, veía que el colectivo está parado. Fake news es cuando ese mismo presidente iba caminando por una calle y las fotos, viste, el típico, el zoom, ¿no? Una cosa son las 4 personas que están al lado y cuando te alejás 10 cuadras no había nadie. Digamos, eso es construcción de un acontecimiento que existe desde un lado, del otro, existió hoy, existió antes, va a existir siempre. Las encuestas son herramientas de, como dice Horacio, de manipulación y construcción política, la encuesta. Hay un periodismo de encuestas, se pagan las encuestas, se compran las encuestas, y las encuestas, el boca de urna, todo eso, pero eso no es el fake news. Me parece que lo que nosotros venimos hablando es de ese contenido engañoso, no de una opinión política, no de una... Y el montaje. Una encuesta que miente, bueno, es una mentira, es una operación política, pero no es ese dispositivo que vos lees la nota del Nahuelito. Digamos, hemos visto al Nahuelito en el Nahuel Huapí. Eso es una fake news, y lo hemos visto. Y el diario dice, hemos visto al Nahuel. Eso es una fake news. En el terreno de lo político, en el terreno de la opinión pública, en el terreno de lo electoral, las encuestas juegan un rol de generar clima. Y obviamente, TN te va a generar un clima y C5N te va a generar otro. Es un delicado es un género distinto, ¿no? Es como un delicado límite, me parece. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, la pregunta mía va por el lado de aquellos medios digitales que están comenzando y están incursionando en esta gama del periodismo. Si bien algunos medios digitales informan por informar, o a veces hacen un relleno innecesario en el cual ellos mismos caen de forma inconsciente en la fake news. ¿Y cómo se podría rever y cuáles son los desafíos y consejos que se le daría? ¿Qué consejo le daríamos a un medio digital? ¿Esa fue la pregunta? Sí, o sea, vos te referís al material que es de relleno, que es lateral, que no es importante, que es una cosa... Y bueno, eso depende del periodista que maneje el medio digital, básicamente. Es el profesional el que tiene que mostrar ahí el oficio que tiene. Pero no es tan difícil, mostrar el oficio, si es que lo tenés o si estás aprendiendo. Me da la impresión de que hay mucho material de relleno que no es lo principal. Mucho material. A mí me parece que el gran problema de los medios es la página en blanco. Porque llenar una página al dueño de un medio es plata que tenés que pagarle a los periodistas para que llenen esas páginas con supuestamente buenas notas, artículos, ¿no? El gran problema de los medios es la página en blanco. Los medios digitales no tienen página en blanco, no tienen hora de cierre, a grosso modo, ¿no? Digamos, están todo el tiempo, no es que tienen que meterse en una imprenta. Y no tienen páginas para llenar.
así todo, la materia prima con la cual se construyen los medios digitales es la información y es los contenidos que alguien los tiene que elaborar. Entonces, es muy común que los medios chicos, los medios, siempre haya un estrechamiento y se busque minimizar el costo, de tener 3, 4 prioridades y el resto minimizarlo. Es decir, por eso existen las agencias de noticias, para eso se inventaron. O sea, no podés tener corresponsales en todas partes, entonces le pagás a una agencia para que te dé información, como en el caso de Emilia, de Telam, te da información de toda la Argentina. Vos estás acá en Jujuy, pagás Telam, recibís toda la información. Eso es supuestamente una vía de solucionar este problema de la información como mercancía, ¿sí? Es decir, me hago de estos contenidos para poder armar mi medio y salirlo a vender. Evidentemente hay un problema ahí y hay un riesgo que es la falta de edición. Si vos decís, el relleno, ¿y cómo apareció eso ahí? ¿Alguien decidió? ¿O alguien no vio? Ahí está ahí la función del editor. Vos decís, bueno, a ver, ¿qué copio y pego de no sé dónde para poner ahí? O una gacetilla sin revisar, o cualquier cosa. Y bueno, ahí hay un rol clave, que es en la rutina de producción, de redacción, que es el de editor, el último que da el go final, para decir, bueno, esto se publica, ¿no? Que valida, termina de chequear. Sabemos que están los redactores, editores, ¿no? Y esa estructura se puede complejizar para los costados. Digamos, pero tiene que ver me parece, con el rigor con el cual un editor tiene que validar la información que podemos llamar secundaria, ¿sí? Que es la que puede venir, por ejemplo, por vía de un empaquetado que puede venir vía agencia. Suponete el horóscopo. Es muy común. Uno baja el horóscopo. Yo estoy totalmente en contra de las pseudociencias, no creo en el horóscopo ni nada, pero es algo que se consume. Hay gente que cree en que Tauro es distinto que Cáncer, es increíble, pero es así, entonces eso viene y lo ponen. Eso es una denuncia muy severa la que estás haciendo. ¿Y no lo hace un astrólogo? Un genio. ¿Cuál es chino? ¿El horóscopo chino? Bueno, muchas gracias. ¿Sí hay alguien que tiene alguna consulta, algún aporte para ir redondeando y finalizando? Sí, para hacerles un aporte a lo que planteaba el compañero de las pseudociencias y la convivencia con el periodismo, hay fake news que se construyen a veces en las redes sociales que son sumamente peligrosas y dañinas. Nos ha pasado, por ejemplo, acá en la provincia de Jujuy, en el año 2020 tuvimos en menos de 40 días 5 femicidios, y en el último había una búsqueda de una de las chicas que estaba desaparecida y empezó a interactuar con los medios de comunicación una vidente, creo, que era de Salta y que hacía aportes que decía, la van a encontrar acá, la van a encontrar allá, y generó tal psicosis en la población. Y hasta el día de hoy, pasó la semana pasada que había un señor que estaba perdido, hermano de un periodista muy conocido que falleció en la provincia. Entonces la búsqueda era muy sensible porque toda la comunidad sabía de esa familia, digamos, a raíz del hermano que era Juan Carlos Zambrano, y la vidente empezó a interactuar en las publicaciones de los medios o en los comentarios de los medios, generando, digamos, todo
un escenario que termina siendo muy perjudicial para la comunidad, digamos. Entonces yo pensaba, cuando los escuchaba a ustedes hace rato y hablábamos de la certificación de la palabra o de la regulación, digo que me parece que una línea para aportar es cuando esa historia o esa noticia falsa genera un daño real en la comunidad, ¿no? Entonces, por ahí cuando buscábamos la línea, ¿cuál es la línea? Quizás sea esta, no sé, estoy pensando con ustedes y mientras los escucho, el daño que se hace a la familia, el daño que se hace a los amigos, a los conocidos y la misma sociedad, ¿no? Introduciendo este tipo de pseudociencias que son nada más que engaños en redes sociales, digamos, básicamente. Bueno, quería compartirlo con ustedes. Bueno, creo que como para ir cerrando, uno de los compañeros que tiene la mano levantada en el aula Zoom, que haga su consulta, su aporte, creo que Arturo. Bueno, activa tu micrófono y te damos la palabra. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Arturo habla. Bueno, hace rato escuchaba que decían que cuando se realizan fake news había que acudir a la fuente, ¿no es cierto? O sea, como para saber la verdad, digamos, de lo que se ha publicado de la fake news. ¿Qué pasa cuando la fuente también es la que miente? O sea, digamos, la fuente es la que nos tiene que decir, dar la verdad, y si la fuente también miente, o sea, hasta dónde se llegaría para saber, digamos, si es que se puede saber la verdad. No sé si se entiende la pregunta. Vos decís si la fuente miente, lo que pasa es que vas a más de una fuente, ¿no? Ese es el truco, como no confiar en una sola, sino poder comprobar eso con alguien más, con un par de fuentes más. Esa sería como esa es la regla. Después, el que la hace o no, bueno, es otra cosa. O si se hace hoy en día, si se cumple. Otra vez pienso en lo que decíamos antes del tiempo, de los portales, de cómo se rellena información. Bueno, hasta, digamos, y seguir instalando este debate, decir, no, todavía no sé, se murió alguien, circula en Twitter, digo, algo que me pasa a mí mucho en la cotidiana, se murió tal escritor. ¿Quién lo dijo? ¿Qué editorial ¿Cómo chequeas eso? Digo, hay que chequearlo, bueno, pero está ya en Clarín. Bueno, ese tiempo de chequear y de pedido, de, bueno, todavía no sé, no te lo puedo confirmar, también es una disputa dentro de un medio y tiene que ver con esto de rellenar, ¿no? Y de la demanda de los clics. Si ya está en los portales, si ya está en Twitter, hay que decirlo. Y a veces está ahí y no es. Por eso digo, más de una fuente siempre es una forma de protegerse importantísima. Si uno lo ve, eso cuando anuncian murió, dicen murió Tinelli, murió Pergolini, murió Pergolini. Creo que pones en Google, murió la muerte de Maradona. O sea, ¿cuántas veces se anunció la muerte de Maradona? O sea, esa información que por la lógica de la mercancía, por la lógica de la industria, de la producción de no quedar atrás en los clics, se sube sin chequear. Y te la comiste y entraste. Chau. Es decir, ahí entramos en esa enorme controversia que es la de la información socialmente necesaria, aquella información, la que habla la compañera de la que realmente haría falta para el desarrollo, para el crecimiento de las sociedades, que sirve, ¿no? La información que sirve y la información que contribuye a la desinformación, ¿no? Entre estar hipoinformados y por el otro lado los hiperinformados, ¿no? Porque también esta cuestión de lo digital lleva a que estemos 24 horas al día, ¿no? Lleno de información y a veces nos falta la información que necesitamos para desarrollarnos. Y sin duda que el desafío me parece que pasa por ahí, por capacitarnos para poder distinguir y elaborar textos con responsabilidad y criterio. Me parece que pasa fundamentalmente por ahí. Gracias, Ignacio. Como para ir finalizando, porque sabemos que los compañeras disertantes tienen otros compromisos en la provincia. Walter Alfaro, te damos la palabra. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le van? Bueno, plantearle principalmente que durante, bueno, en los medios del interior a veces nos cuesta muchísimo chequear la información porque desde
las fuentes del gobierno a veces prefieren dar la primicia a los grandes medios de comunicación, y los medios que somos muy chicos y que recién estamos en crecimiento, nos ha costado muchísimo chequear informaciones que a veces resurgen, como es el tema del cronograma de pago, ¿no? Comienza a surgir primero un flyer en donde se da a conocer el cronograma de pago, que es falso, y que después el gobierno termina dando a conocer el cronograma, pero se lo da únicamente a los medios grandes de la provincia o con quienes tienen más afinidad, ¿no? Sí, esa cuestión de la lumpenización, esta cosa de que circulan por WhatsApp contenidos, información en un fluido constante, donde todo vale lo mismo, ¿no? Y es tan fácil de manipular la imagen. Hoy por hoy, lo que hablábamos antes, la posibilidad de alterar y falsificar algo, como todo es con la pantalla, ¿no? Por ahora hay un daño muy grande en términos de lo trucho digital, ¿no? Creo que es un problema de estos tiempos. Y por otro lado, la lógica del espectáculo, ¿no? Esta cosa de murió Maradona, o murió Pergolini, y todo el mundo publica y después dice, no, fue falso. Hay una lógica del infotainment, ¿no? Esta cosa de que la información no es algo puro que tenemos que construir y que va por un carril, ¿no? La información es info-entretenimiento hoy por hoy. Hoy tiene un condimento la información, que es la del espectáculo. O sea, Guy Debord, con Sociedad del Espectáculo, ya lo dijo hace 35 años, ¿no? Planteaba cómo el espectáculo ya no era un lugar al que uno iba, ¿no? Al Teatro Colón o al lugar a disfrutar un espectáculo. No, vivimos en sociedades donde el espectáculo está invadiendo todos nuestros quehaceres, incluso la política. Por eso los políticos se mueren por ir a los canales de tele. Digo, ¿no? Y ya estamos acostumbrados. Esta lógica del espectáculo, la espectacularización, hace también que se degrade la cuestión de la verdad, que es un poco el corazón de la información y un poco lo que nos convocó hoy a reflexionar, ¿no? Sí, ahora sí vamos cerrando. La última pregunta y vamos cerrando. Buenas. Una consulta con respecto a las fake news. Sabemos que son informaciones falsas. ¿Y eso cómo afecta? Porque cada emisor, ya sea periodista o emisor de la noticia, sea falsa o no, se enmarca en el artículo 13 de la Convención Americana del Pacto de San José. Como así también esa libertad de expresión sobre esta persona o imagen afecta a la imagen, la honra, provocando la violación de los derechos humanos. ¿Hasta dónde llega el límite de la información? Si es falsa o no es falsa, y cómo afecta eso a la violación de los derechos humanos de una persona, la dignidad y la honra. Entre muchas comillas, si alguien considera que una fuente legítima y valiosa es una vidente, eso es un límite. Eso es un límite. Eso no es, o sea, no puede ser una fuente más, ¿no? Ahí está la espectacularización de la noticia y el show y cómo se cuenta eso, ¿no? Cómo estamos contando un drama, una búsqueda de una persona que está desaparecida. O sea, que las instituciones tienen que dar una respuesta, son referentes de instituciones los que tienen que hablar, en todo caso la familia, hasta cuándo, dónde quiere hacer público eso, pero a quién, también hay una decisión a quién se considera fuente, eso es clave. ¿No? ¿A quién se considera fuente? ¿A quién se considera un actor en una situación, una escena dramática como la búsqueda de una persona? ¿Una vidente es una voz calificada para hablar sobre eso? Y no, la verdad que no. Esos límites, y ahí la figura del editora es clave, ¿no? Porque es quien dice, bueno, hasta acá, esto no. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar presentes en este espacio. La verdad que fue un honor escucharlos a Horacio, a Emilia, a Ignacio, y seguramente desde la diplomatura seguiremos pensando estos espacios, ¿no?, de reflexión en conjunto. Fue muy interesante el debate que abrieron, y fue muy interesante también poder escuchar lo que ustedes están pensando en torno a las noticias falsas, a los fake news, y cómo estamos conviviendo, ¿no?, en este ecosistema mediático donde tenemos los llamados medios tradicionales y los llamados nuevos medios propios de
la cultura digital propia de Internet y de la digitalización. Bueno, muchas gracias y creo que bueno, nos merecemos un aplauso entre todos y todas, ¿no? Antes de cerrar, me gustaría que volvamos a poner los compañeros y compañeras que están en el aula híbrida, tomarnos una selfie, si alguien puede activar sus cámaras, nosotros nos... Sí, activen sus cámaras, nosotros nos paramos ahí y sacamos una selfie. ¿Vos sabés cómo es la para activar la cámara? Muchas gracias a todos y a todas por estar presentes en este espacio. Bueno, seguramente nos encontraremos nuevamente. Chau, chau.